Una semana más, qué bonito. Dame un segundo. Qué honor de verdad para mí estar acá. La verdad es un privilegio siempre, cada sábado que me toca. Es un privilegio enorme. Quería reforzar algo del anuncio anterior que dijo mi esposita. Creo que nada más como un detalle importante. Nosotros a nivel financiero creemos, y es uno de nuestros valores, en que somos muy transparentes en las finanzas, ¿verdad? Entonces, creo que hay una que dice ahí por integridad, un valor que no recuerdo ahorita, pero está por ahí, y tiene que ver con esto. Nosotros creemos en ser muy íntegros y en ser muy transparentes. Cada semestre hacemos una muestra aquí de los estados financieros, de en qué se gastó el dinero, en qué no se gastó, porque al final esto es una familia. Y ustedes son los que invierten en esta familia, nosotros invertimos juntos para el lugar, para que se vea bonito, para mejorar cosas. Entonces, como familia también a nivel de pastores nos sentimos responsables de enseñarles a ustedes en qué se ha invertido todo el dinero que ustedes han dado generosamente, ¿verdad? Entonces, siéntanse en la libertad de preguntar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no alcanzó? ¿Cuánto es el alquiler? Quiero saber cuánto nos faltó. Siéntanse en la libertad de hacerlo. Para eso somos familia y tenemos las cuentas abiertas para que usted conozca absolutamente todo. Entonces, ya con ese último anuncio de por qué lo hacemos, quiero que empecemos otra vez. Vamos a ir a Josué. Hoy les voy a estar contando una historia porque vamos a ver 3 capítulos de Josué. Vamos a estar Josué 5 a Josué 7. ¿Verdad? Hemos estado estudiando esta serie que se llama fe, obediencia y valentía, ¿verdad? Una historia que requiere de fe, una historia que requiere obediencia y una historia que requiere valentía. Y hoy se trata de eso. La semana pasada estuvimos hablando en Josué capítulo 4 de dejar un legado generacional, de cómo podemos nosotros desde ya ir formando nuevos líderes, de cómo desde ya todo lo que hagamos va a tener resultados positivos o negativos para las generaciones que vienen detrás de nosotros, y tenemos una responsabilidad de crear un legado generacional que marque la historia de las personas, ¿verdad? Y esta semana estamos hablando acerca de obediencia. Hoy el tema principal va a ser obediencia, y ya se van a dar cuenta por qué. No voy a leer todos los 3 capítulos, pero le voy a hacer un pequeño resumen. Entonces acompáñenme a orar antes de iniciar esto y ya vamos a arrancar. Señor, gracias por esta noche, gracias por el privilegio de estar acá, gracias porque podemos estudiar tu palabra, gracias porque podemos reunirnos como iglesia, gracias porque podemos orar unos por otros, Señor, porque a veces en casa estamos solitos y no hay nadie que ore por nosotros, y se siente bien, se siente rico que un amigo, que un hermano ore por nosotros, Señor Jesús. Gracias porque estás trayendo personas a este lugar que necesitan de vos, que necesitan cambiar sus vidas, que necesitan transformar sus vidas, Señor, y sabemos que solo en vos encontramos transformación, Señor. Te queremos pedir que tu palabra transforme nuestro corazón esta noche, Señor. Que tu palabra nos moldee, que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos confronte y que nos ayude a parecernos cada día más a Jesucristo, Señor. Gracias por el privilegio de permitirme estar acá, Señor, por poder hablar de lo que me has enseñado al resto de la congregación y poder compartir con ellos tus principios y tus verdades, Señor. Que sea tu sabiduría y no la mía, que sean tus ideas y no mis locuras, Señor. En el nombre de Jesús te pido eso esta noche. Amén. Ok, la historia de Josué 5, del Josué capítulo 5 al capítulo 7, es muy interesante, ¿verdad? Y le voy a hacer un breve resumen, porque el capítulo 5 inicia con que las personas que estaban dentro de las murallas de Jericó, hacia donde iba a entrar el pueblo de Israel, estaban paniqueadas. ¿Okay? Estaban muriéndose de miedo porque dijeron, ahí viene el pueblo de Israel y viene con un tal Dios que acaba de detener el mar, que acaba de detener el río Jordán, y eso es imposible de hacer, y vienen con un Dios que detuvo el río Jordán y ahora vienen a atacarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces el pueblo que estaba en Jericó estaba aterrado, ¿verdad? Dice que se sentían asustados, y el pueblo de Israel se está preparando para tomar la tierra prometida que Dios le había prometido a Moisés hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces a partir de ahí empieza este capítulo, y el Señor Dios trae nuevas instrucciones al pueblo de Israel, nuevos mandatos, nuevas cosas por hacer. Y ahí en el versículo 2 del capítulo 5 empieza a decir que tienen que volver a circuncidar al pueblo porque se ha perdido toda una generación
generación que no estaba acostumbrada a esto, entonces hay que volver a esto como señal del pacto que se había establecido con Abraham, ¿verdad? La circuncisión no era una ley nada más, sino era una señal del pacto. Entonces todos los varones se hacían la circuncisión y eso mostraba el pacto que Dios había hecho años antes con Abraham, ¿verdad? Entonces vemos eso en los versículos por ahí 3 y 4 del capítulo 5, y después vemos donde Dios habla de las consecuencias de la desobediencia, porque dice: esta generación no ha renovado el pacto conmigo, porque es una generación que viene de una generación que se perdió en el desierto y que murió en el desierto por desobedecerme. Entonces Dios deja claro que la generación que salió de Egipto no es la misma generación que está entrando a la tierra prometida, porque al haber desobedecido, Dios castiga a esta generación porque se perdieran en el desierto y hay un cambio de generación. Entonces son los nietos de la generación que sale de Egipto y los hijos de la generación que sale de Egipto los que están heredando ahora la tierra prometida, ¿verdad? Entonces Dios habla de eso, Dios les cuenta que cómo se perdieron ellos por la desobediencia, les cuenta la historia de esta generación que no lo hizo bien, y a partir de ahí, a finales de Josué empieza a trabajar, empieza a obedecer y empieza a cumplir con esto. Todos los varones del ejército de Israel se circuncidan, descansan unos días y se preparan para entrar a la tierra prometida. Al final del capítulo, Josué está haciendo un pequeño espionaje y se topa a un hombre que dice que es el comandante del ejército del Señor, ¿verdad? Entonces al final del capítulo, Josué se topa a este hombre extraño que de una apariencia increíble, que dice: yo soy el comandante del ejército de Dios. Y él le dice, y Josué lo que hace cuando lo ve es que se arrodilla y empieza a alabar. Y este hombre le dice que se quite las sandalias porque está en tierra santa, lo mismo que le había dicho Dios a Moisés cuando ardía la zarza, y él le dijo: quítate las sandalias porque estás en tierra santa. Entonces podemos entender que Dios mismo se hace presente a Josué antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba obedeciendo, era un pueblo que estaba yendo de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que Dios quería. Entonces Dios mismo se les revela en forma de un comandante y les dice: yo soy el comandante de este ejército y yo los voy a llevar a alcanzar la victoria. Yo no me imagino eso, o sea, esa locura de ver a Dios ahí mismo de forma increíble en una figura de un comandante y decir: yo soy el Señor, el comandante del ejército del Señor. Yo ahí digo: no, hombre, ya ganamos, o sea, ya ganamos. Es como aquellos aficionados del Barça, ¿verdad? O los del Madrid, como hoy, ¿verdad? Que venga Messi y todos tiemblan, ¿verdad? Y el Madrid le va mal y Ramos empieza a pegar patadas y es una locura, ¿verdad? Entonces, eso pasa también acá. Yo me imagino, me dice: claro, aquí tengo a Dios. ¿Quién dijo miedo? Ahora sí, venga con todo lo que tiene que venirse. Entonces vemos en el capítulo 6, ahora sí, cómo Josué empieza a llevar el pueblo hacia lo que Dios le pide. Y Dios le da otros nuevos mandatos. Dios le dice: ok, quiero que ustedes pongan a los sacerdotes delante y armen un grupo y empiecen a rodear las murallas de Jericó. Entonces Él les dice: las van a rodear por 7 días. 6 días van a estar en silencio. 6 días van a ir en silencio y solo los sacerdotes van a ir tocando las trompetas alrededor de los muros. Al 7º día, todos van a hacer un escándalo impresionante. Todos van a pegar gritos, todos van a alabar, todos van a gritar y yo me encargaré del resto. Es lo que dice Dios. Entonces Josué obedece, Josué los forma tal cual le dice Dios. Los sacerdotes delante con las trompetas, pasan 6 días, todo el mundo guarda silencio, excepto los sacerdotes que iban al frente con las trompetas, y al 7º día empiezan a hacer el escándalo aquel de locos, y se dan cuenta que los muros de Jericó se caen. Así de loca la historia, no sé cómo, a punta de gritos, a punta de trompeta, los muros de Jericó se caen, ¿verdad? Y la gente que estaba dentro de los muros empieza a correr, empieza a volverse locos, se dan cuenta y dicen: no podemos resistir a nuestros enemigos, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces Josué ingresa a la tierra con el ejército, toman la ciudad y Dios les da un nuevo mandamiento. Les dice: todo el oro, toda la plata y todo el hierro lo van a entregar a un tesoro a Dios.
no quiero que tomen nada de eso, no quiero que tomen nada de esta tierra, ¿verdad? Les dice, no tomen, maten a todo el mundo que se encuentren, ¿verdad? Es una tierra pecadora, es el castigo de Dios para esta tierra, y les dice, no tomen nada de lo que se encuentren, de oro, plata, hierro, quiero que me lo entreguen a mí como una ofrenda y lo quemen como ofrenda al Señor, ¿verdad? Entonces pasa esto, salen, saquean la ciudad, y de la nada un hombre llamado Acán se deja unas piezas de oro y unas piezas de plata, ¿verdad? Entonces nadie se da cuenta, todo el mundo tranquilo, todo el mundo, él se lo queda en silencio, su familia estaba enterada, pero la situación es que a los días llega el pueblo y dice, tenemos que ir a conquistar otra tierra. Ya estaban dentro y empiezan a conquistar todas las tierras que forman el país, la nación de Israel, y donde van a conquistar otra tierra, ellos dicen, vimos que es un ejército chiquitito, les vamos a lograr ganar, vamos, ¿verdad? Y lo que pasa es que aunque era un ejército muy chiquitito, Israel pierde esa batalla, ¿verdad? Pierde esa batalla y mueren 36 hombres, ¿verdad? No había muerto un solo hombre desde que inician la aventura en el río Jordán, y ahora, con un ejército súper débil, pierden y mueren 36 hombres del pueblo de Israel. Josué se enoja y le dice, le dice al Señor, ¿por qué nos dejaste perder? ¿Por qué nos entregaste en manos de los amorreos? Y el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Y algunos decían, devolvámonos, mejor estábamos antes del Jordán, estábamos mejor, ya nos están empezando a matar, no vamos a poderle hacer frente. Y el Señor dice, suave un toque, Josué, le voy a contar por qué les está pasando esto. Ustedes han violado la alianza que establecimos, no podrán hacerle frente a sus enemigos y deberán huir. Ustedes mismos acarrearon su destrucción. Y Josué le dice, suave un toque, ¿por qué? Y le dice, hay un miembro del ejército que no cumplió y que desobedeció, y que se dejó plata, se dejó oro y se dejó hierro que yo había dicho que no tocara. Al final el Señor diseña un mecanismo para que se dieran cuenta, para que se enteraran, se encuentran en el botín de guerra, hay un castigo, y el Señor dice, ahora sí, les vuelvo a prometer la victoria. ¿De qué se trata esta historia? Porque es una historia de sub y bajas, donde Dios tiene nuevos mandatos, la circuncisión, darle vueltas al muro, no tocar el botín de oro. Vemos obediencia, vemos desobediencia y vemos las consecuencias. Y vemos acá, estos son 3 capítulos en donde Dios nos enseña qué es la obediencia a Dios, qué es la desobediencia a Dios y cuáles son los resultados de esas 2 decisiones. ¿Cuáles son los resultados cuando yo decido obedecer y cuáles son los resultados cuando yo decido desobedecer? Y el mensaje de hoy le he llamado muy sencillamente, es como obediencia, esclavitud o libertad. Y quiero que voy a hacer un pequeño debate, digamos, en donde voy a hablar de 2 posiciones. La primera posición es ¿es la obediencia un atentado a la libertad? Y la segunda posición ¿es la obediencia el camino a la libertad? Y hoy vamos a estar hablando de estas 2 posiciones y cómo una va en contra de la otra y cuál es la posición que nosotros debemos buscar, ¿verdad? Porque hoy la posición cuando hablamos de la obediencia como esclavitud, ¿a qué le suena? A mí me suena lo que se escucha en la sociedad, que hoy la gente obedece reglas de forma religiosa, por obligación, por miedo o hasta por engaño, porque es un Dios que no existe y usted anda siguiendo reglas de un Dios que no existe. O usted dice, es que usted le tiene miedo a ese Dios y usted por eso anda haciendo lo que le dice. Yo no quiero creer en un Dios que me pone reglas. Yo no quiero creer en un Dios que me obliga a hacer cosas. Pues yo no quiero creer en un Dios que me dice que tengo que ir a la iglesia todos los fines de semana. Esa es la posición de la que estamos hablando cuando hablamos de que la obediencia es un atentado en contra de la libertad, que no me permite a mí experimentar libertad, que no me permite a mí disfrutar la vida como yo quiero, y yo ya no soy libre porque desde que me pongo a obedecer a Dios es una serie de reglas. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguien le dice, qué pereza esa gente pandereta, es que son solo reglas y todo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y no los dejan hacer nada, no los dejan salir, no los dejan comer, no los dejan tomar. Qué feo esa gente. Yo lo he escuchado montones de veces. Y esta es la
la perspectiva de que la obediencia a Dios es un atentado a la libertad humana. Y el otro punto es que es una obediencia limitada, que es una obediencia tonta, que no tiene sentido y que no me da la libertad de vivir absolutamente todo lo que yo quiero. Que lo que yo quiero, lo que yo deseo, esta obediencia que me enseñan en la iglesia no me lo permite. Esa es la posición de la que estamos hablando. ¿Dónde nace esta perspectiva? Y es muy curioso porque nace en todos. No nacen algunos, no nacen los que no creen en Dios, nacen todos nosotros. Y esta perspectiva nace en la adolescencia. Nace cuando nosotros decimos, ¿quién me está diciendo mi tata? Si yo ya sé cómo vivir. O sea, ya estoy grande, ya yo sé ir al cole en bus, ya yo hago mis tareas, ya yo hago mis bretes, yo ya sé lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué me viene a decir mi tata a estas edades? Ahí aparece esta perspectiva de que la obediencia a mis tatas es vivir enjaulado. De que la obediencia a mis tatas es, soy un recluso de esta choza, alguien me ayuda a salir, por favor, no puedo hacer nada porque mis tatas están locos, no saben lo que están diciendo. Y en la adolescencia se presenta esto. Tenemos esta perspectiva de que conocemos el bien, conocemos el mal y que es suficiente para construir una moralidad correcta. Yo no sé si a usted le pasaba, pero cuando yo era carajillo, mis tatas me decían, Andrés, no veas esas cosas porque son del diablo, ¿verdad? Yo no sé a quién, aquellos Pokémon y todas esas cosas, eso es satánico, no lo vea, ¿verdad? Y llega un punto donde uno hace caso, carajillo, y después llega un punto y dice, ¿qué va a estar sabiendo mi tata si esto es satánico? No. Y yo lo voy a ver. Y usted empieza a ver aquellas cosas que no lo dejaban ver cuando era más chiquitillo. O usted empieza a hacer aquellas cosas que no lo dejaban. Que Andrés tiene que estar aquí a las 10 de la noche. Y usted son las 10 y ¿qué va a saber mi tata? A las 10 de la noche no pasa nada. Yo me quedo un ratito más ahí después les explico, ¿verdad? Y eso es lo que empezamos a hacer cuando somos adolescentes. Ya le decimos, no, yo ya estoy grande, yo ya sé lo que es bueno, yo ya sé lo que es malo y yo tengo la capacidad de escoger entre lo que es bueno y lo que es malo. Y puede que sí, pero esta posición tiene un problema. Y el problema lo explico en 3 puntos de forma muy rápida. El problema de esta posición de creer que yo conozco el bien y el mal y sé decidir es que nuestra voluntad no es suficiente para hacer siempre lo correcto. Le pongo un ejemplo. ¿Qué hace usted cuando va manejando y ve que el semáforo se pone en amarillo? Yo acelero. Yo no sé usted, pero yo acelero. Un día estoy mi esposa, me pone a regañar. Andrés, vamos a chocar. Yo, mi amor, está amarillo. Sí, en amarillo, por eso. Y yo, sí, tiene razón, pero es verdad. ¿Qué hago yo cuando el semáforo se pone amarillo? Yo meto la pata. Esa es la realidad. Nuestra voluntad no es lo suficientemente fuerte para decir, voy a hacer lo correcto. Voy a hacer lo correcto. No tenemos esa voluntad, no tenemos esa capacidad. Otro punto es que llegamos a lo que conocemos hoy como una moralidad caída. ¿Qué es la moralidad caída? Que cada uno de nosotros tiene una percepción de lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. Entonces no hay una verdad absoluta de lo que es moralmente incorrecto y de lo que es moralmente correcto. Y le pongo un ejemplo que es muy doloroso. Hoy todo el mundo critica la caza y comerme y matar los huevitos de tortuga, pero todo el mundo apoya el aborto. ¿Cómo preferimos defender los huevos de tortuga al ser humano? Esa es la moralidad caída. Cuando no tenemos la capacidad de decir eso es moralmente incorrecto y eso es moralmente correcto. Y hemos caído en esta, yo sé lo que es el bien y el mal, yo puedo diferenciar. Y llegamos a este punto de la moralidad caída, donde ya no sabemos diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Donde ya no sabemos diferenciar que un animal no es lo mismo que un ser humano. Y que la gente dice, viva como quiera, al final somos animales. No se equivoque, usted creerá que usted es un animal, yo no soy ningún animal. Yo lo tengo claro. Es problema suyo si usted no, pero yo sé que hay una diferencia enorme entre un perro y yo. Hay una diferencia enorme entre una tortuga y yo. Yo lo veo. Si usted no lo quiere ver, es su forma de vivir. Pero esa es la moralidad caída a la que nos lleva cuando nosotros creemos que no tenemos que obedecerle a nadie.
que la obediencia es vivir esclavos de nuestra propia libertad. Y el tercer elemento o el tercer problema que tiene esta posición de la obediencia como un atentado ante la libertad es que la sociedad que hemos creado hoy en día no necesita ni un argumento. Vea lo que hemos creado hoy: violencia, hambre, muerte, enfermedad. Y la gente dice, pero si hay un Dios, ¿por qué no actúa? Porque este pueblo no ha buscado a Dios. ¿Cómo queremos que no haya hambre? ¿Sabía que una de las razones por las que más hambre hay es por el desperdicio de comida que hay en las casas? Y yo lo he vivido ahorita recién casado. Miren la cantidad de comida que yo he botado, porque todavía no sé cocinar bien. Entonces se nos desperdicia ahí. Esa es una de las razones por las que más gente muere de hambre. ¿Y eso es culpa de Dios? No, es mi responsabilidad. Es mi falta de cuidado. Yo no tengo la culpa de eso. La sociedad que hemos creado vive estos grandes problemas, vive esta gran violencia, porque ha dicho: yo conozco la diferencia entre el bien y el mal y yo puedo elegir. Pero nuestra voluntad no es lo suficientemente fuerte para elegir lo correcto. Y ahí es donde aparece el segundo elemento. Y me encanta esta definición que encontré. La obediencia es una herramienta que nos permite vivir la libertad. Es una herramienta que nos permite vivir la libertad. ¿Qué hace la obediencia entonces? La obediencia me permite a mí reforzar mi voluntad. Cuando yo soy obediente a la autoridad, yo puedo reforzar mi voluntad. Cuando yo sé que no debo pasar en el semáforo en amarillo y yo decido ser obediente, mi voluntad se fortalece. Mi voluntad se fortalece y yo cada vez más empiezo a respetar las leyes. Cuando a mí me toca entregar impuestos o pedir facturas o dar facturas y yo no lo hago, mi voluntad se empieza a debilitar. Por el contrario, cuando yo obedezco a la ley, mi voluntad se fortalece. Y esto de obediencia no tiene que ver solo con Dios, tiene que ver con nuestras autoridades paternas o maternas, tiene que ver con las autoridades gubernamentales, tiene que ver con las autoridades en el trabajo. Cuando yo decido obedecer, refuerzo mi voluntad. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos, ¿qué hacemos? Podemos escoger lo bueno aunque no nos guste. Y eso me encanta. Cuando nosotros obedecemos, podemos ir en contra de lo que nos gusta para ir por lo que es realmente bueno. Es realmente bueno que yo respete el semáforo en amarillo, aunque no lo piense, pero es realmente bueno, porque eso va a cuidar la vida de otras personas. Es realmente bueno que yo obedezca las leyes gubernamentales, porque eso hace una mejor sociedad. Es realmente bueno que yo pague los impuestos como me corresponde, porque hace una mejor economía para el país. Es realmente bueno que yo obedezca a mis papás, porque eso me beneficia a mí en el futuro. Cuando nosotros tenemos la capacidad de obedecer, podemos ir en contra de lo que nos gusta por lo que es realmente bueno. Y de eso se trata la obediencia. Y ahí es donde experimentamos libertad, porque yo digo, estoy viviendo lo que es realmente bueno después de obedecer. Estoy viviendo lo que es perdurable, lo que vale la pena. Segundo punto de esta herramienta es que la obediencia literalmente nos lleva hacia la libertad. Cuando somos obedientes a Dios, somos libres de las consecuencias que lleva a vivir solo bajo nuestros deseos. Le repito eso. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, tenemos la capacidad después de ser libres de las consecuencias que nos hubiera tocado tener o llevar por no haber obedecido a Dios. Si usted comete una violación por haber desobedecido la ley, por haber desobedecido a Dios, usted va a ser esclavo de esa decisión. Usted va a ser esclavo de esas consecuencias. Si usted se va de su casa y empieza a probar vicios, drogas, placeres de este mundo y le empieza a ir mal por desobedecer, usted va a tener que vivir como esclavo de las consecuencias de esa decisión que toma. Entonces usted no puede decir, es que la gente cristiana
es esclava de Dios. No, la gente cristiana es libre de las consecuencias que puedo tener sin Dios. Cuando yo no obedezco en el trabajo, voy a ser esclavo de lo que implica que me despidan de todos los trabajos a los que yo voy. Aquí la gente, por ejemplo, le dice: usted ya no puede comer azúcar, o no coma tanto azúcar, cuídese del azúcar. Y ahí estamos desobedeciendo. Y después estamos: Dios, ¿por qué eres tan malo y me dio diabetes? Su adulto que tiene 35 años de decir que no coma azúcar. Usted mismo se esclavizó al estado de salud de que hoy está sufriendo. Usted mismo tomó esas decisiones. Es la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. En cambio, la obediencia me hubiera permitido hoy ser libre y de vez en cuando comerme un postrecito. Y me da esa libertad plena que no tengo cuando he decidido desobedecer hace mucho tiempo. Y me encanta llevar este ejemplo de la obediencia al mayor ejemplo de todos, y es la obediencia de Cristo Jesús. Porque nosotros, y aquí como iglesia lo hacemos mucho, destacamos el amor, destacamos su sacrificio, destacamos su pasión, destacamos todo lo que hizo Jesús, pero a veces nos olvidamos de que es el máximo ejemplo de obediencia. Él fue totalmente humano. Él fue totalmente humano. Y su ejemplo es perfecto de un ejemplo de obediencia. Quiero que me acompañe, están las pantallas. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. O sea, no dijo: como yo soy Dios, puedo hacer lo que me dé la gana y vivir la libertad que yo quiera. No, sino dijo: renuncio a mis privilegios divinos de Dios y adopto la posición humilde de un esclavo, de un ser humano cualquiera. Nazco como un ser humano cualquiera. Y dice: cuando apareció en forma de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesucristo no se aferró a ser Dios y no dijo: porque yo soy Dios, yo voy a escoger la forma de la salvación. Y la forma de la salvación va a ser: voy a levantar un trono y que me hagan reverencia, que todo el mundo venga a mí a pedirme salvación. No, Él se humilló a sí mismo, obedeciendo a su Padre, y murió en una cruz como los criminales. Los criminales de la época morían crucificados. Jesús, sin cometer un solo delito, muere como un criminal. Hebreos 5, versículos del 7 al 9. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, ¿qué dice? Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Jesús aprendió obediencia en esta tierra. Jesús aprendió a experimentar la libertad de la obediencia. Y no solamente dijo: yo fui obediente, yo muestro la obediencia. No, ahora quiero algo más. Él nos pide a nosotros obediencia. Y lo vemos en capítulo Juan 14:15. A veces nosotros decimos: yo amo a Dios, lo amo con todo mi corazón. Y dice Juan capítulo 14:15: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo lo veo así. Por ejemplo, para mí, cuando yo me siento amado por mi esposa, es cuando ella pasa tiempo de calidad conmigo. Por ejemplo, un día de estos me dejó cenando solo, y yo dije: no, pero qué pereza. Ya yo estaba de mal humor, no enojado, pero sí dije: mi amor, me dejaste comiendo solo. Y hoy le dije: nosotros compramos un té frío que nos gusta a los dos porque es como el favorito, y siempre repartimos la mitad exacta para los dos porque se no hay pleito, ¿verdad? Y hoy le dije: serví un vaso y a veces compartimos el vaso los dos. Entonces le dije: no, mi amor, este vaso es solo suyo, porque el día que usted me dejó cenando solo, yo me tomé el vaso solo. Entonces este vaso es solo suyo, ¿verdad? Entonces, para mí el tiempo de calidad es importante. Yo me siento amado cuando mi esposa me dice: mi amor, venga, abracémonos y veamos una película. Mi amor, venga, abracémonos y veamos el partido. Y eso es ya espectacular, ¿verdad? Entonces así es como yo me siento amado. Entonces, para Dios o para Jesús, el lenguaje de amor es la obediencia.
Si usted quiere que Dios se sienta amado, así como yo me siento amado cuando mi esposa está ahí conmigo, obedézcalo. Ese es el lenguaje de amor de Dios. Usted dice, no sé cómo expresarle amor a Dios, obedezca. No sé cómo expresar a Dios cuánto lo amo, lea su palabra y obedézcala. Ese es el reflejo de su amor para con Dios. Ese es el lenguaje de amor de Dios. Y el segundo punto en el que Jesús hace un mandato a vivir como seres obedientes es Mateo 28, 19 al 20. Y a veces nos quedamos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Qué lindo, voy de misionero, voy a enseñar la palabra de Dios, predico, se convirtieron 15,000, gloria a Dios, ¿qué es esto tan espectacular que está pasando? Soy el más carga, chao, chao, no los vuelvo a ver. Pero el versículo 20 dice algo importante: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. No basta con presentar a las personas a Jesús. No basta que nosotros digamos conocemos a Jesús. Se trata de obedecerlo a Él con todos los mandatos que nos ha dado. Y me encanta el final de ese versículo. Y el final de ese versículo es como quiero terminar esta enseñanza. Y tengan seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La obediencia tiene un impacto impresionante para la vida del ser humano. Y volvamos a la historia de Josué, porque una generación se pierde por la desobediencia. Luego vemos una generación que pasa un río gigante por ser obediente. Luego vemos esta misma generación que se caen las murallas gigantes de toda una ciudad solo porque es obediente. Y después vemos como mueren un montón solo porque es desobediente. El patrón aquí es muy sencillo. La obediencia a Dios trae bendición de Dios. La desobediencia a Dios trae que yo me aleje de Dios y por ende me va malísimo. Es sencilla. La obediencia a Dios no se trata de cuánto hice por aquellos, cuántas personas ayudé. No. La bendición de Dios no es por los méritos de hacer, es por los méritos de obedecer. Y la salvación no es por obediencia, la salvación es por creer que Él es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, y que murió y pagó los pecados por nosotros. Pero la bendición aquí en la tierra es por obediencia. Y me encanta Hebreos 5, versículo 19, porque veo el impacto de la obediencia. Dice, de ese modo Dios lo hizo apto, está hablando de Jesús. Dios hizo apto a Jesús para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Ese es Jesús. Josué 5, versículo 27. Al final de que ellos habían obedecido a Dios en todo, dice, así que el Señor estaba con Josué, y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Usted quiere fama, usted quiere éxito, usted quiere que le vaya bien en la vida, obedezca. Sea obediente al Señor en todo. Y le aseguro que aquí, como le fue a Josué, le va a ir a usted. Nosotros a veces obedecemos cuando la cosa va mal. Tenemos esta tendencia, y con esto termino. Cuando la cosa va mal, sí, vuelvo a la iglesia, me pongo las pilas, vuelvo a obedecer, vuelvo a dejar de hacer lo que hacía malo. Ya yo aceptaba a Cristo mi Salvador, tengo la vida eterna, sí, pero a veces me descarrilo y dejo de obedecer, pero ahora que la estoy pasando mal, vuelvo a obedecer. Como le estaba pasando al pueblo de Israel, le dan mandatos, obedece, ve la bendición. Le dan mandatos, desobedece, ve la maldición, ve lo feo que es andar sin Dios, ve que le va mal en la vida y dice, voy de vuelta. Y Dios siempre encuentra la forma de traernos de vuelta a casa. Y Dios siempre vuelve a abrir la puerta de casa y decir, hijo mío, qué bueno que estás acá. Dios siempre encuentra la forma. Pedimos perdón, nos arrepentimos y volvemos a disfrutar de la bendición. Cristo es la forma de volver a la bendición.
Cristo es la ruta de la bendición. Yo necesito de Jesús para recibir la bendición del Dios Todopoderoso. Yo necesito a Jesús para salir de la tristeza. Yo necesito a Jesús para salir de la depresión. Yo necesito a Jesús para no vivir en ansiedad. Yo necesito a Jesús para ver éxito en mi vida. Yo necesito a Jesús para todo lo bueno. Yo necesito a Jesús para ser esposo. Yo necesito a Jesús para ser un buen padre. Yo necesito a Jesús para ser un buen colaborador, para ser un buen pastor. Yo no puedo sin Cristo. Y este es el lugar para encontrarlo. Quiero pedirle que se ponga de pie. Con esto voy a cerrar. Y hoy quiero que sea un ratito especial, como siempre es al final de cada reunión. Y quiero que usted diga, ok, si usted ha venido viviendo cosas que no le van bien, si usted ha venido sufriendo ansiedad, sufriendo tristeza, sufriendo depresión, viendo que la cosa no va bien, yo creo que es el tiempo de, como hizo el pueblo de Israel, como hizo Josué, de volver a casa y decir, Dios, aquí estoy una vez más. Y obedezco aunque no quiera. Y obedezco aunque no vea que las cosas van bien. Y obedezco aunque no vea el fruto. Y obedezco aunque no vea el resultado esperado aún. Quiero tener una visión más amplia que solo lo que está frente a mis ojos. Señor Jesús, gracias por esta noche, Padre. Gracias porque después de haber llegado a este debate de si ser obediente a vos, de ser esclavos o ser verdaderamente libres, entendemos que hay libertad en la obediencia. Hay libertad de lo malo, hay libertad de las malas consecuencias, hay libertad de matrimonios heridos, hay libertad de hijos que no tienen éxito, hay libertad de relaciones rotas. Cuando yo obedezco, puedo experimentar el gozo y el fruto del diseño perfecto de Dios. Cuando yo obedezco, veo el diseño perfecto de Dios en mi familia, veo el diseño perfecto de Dios en mi trabajo, veo el diseño perfecto de Dios en mi iglesia. Cuando yo obedezco, eso pasa. Y veo a Dios que está junto a mí, como ese comandante de los ejércitos que va junto a mí, que va abriendo puertas, que va derribando murallas, que va abriendo camino para que su hijo obediente pueda entrar a la tierra prometida. Pero Señor, también veo que cuando soy desobediente, me hago esclavo de las consecuencias que no debería tener. Me hago esclavo de la maldad, me hago esclavo de la violencia, me hago esclavo del dolor, me hago esclavo de herir, me hago esclavo de relaciones que no van a ningún lado, me hago esclavo de las drogas, me hago esclavo de la pornografía, me hago esclavo de la infidelidad, me hago esclavo de las redes sociales y de todo lo malo que hay en ellas, Señor Jesús. No quiero que vivamos como esclavos, Padre. No quiero ser esclavo. Quiero poder experimentar la libertad y la plenitud que hay en la libertad de disfrutar cada cosa como corresponde. De disfrutar la sexualidad en el matrimonio como corresponde. De disfrutar la crianza de los hijos como corresponde. De disfrutar la salud y el bienestar como corresponde. Pero eso requiere de un sacrificio y de un paso de obediencia. Señor Jesús, queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos ser obedientes a tu mandato. Señor, hoy damos ese paso firme de obediencia. Y por eso nos ponemos de pie, Señor. Porque queremos ser obedientes a tu palabra, a las autoridades que has puesto aquí en la tierra, Señor. Queremos dar el ejemplo y ser luz como hijos obedientes, que te complacen, que te honran, que te glorifican con su obediencia, Señor Jesús. Queremos que nuestra mayor ofrenda de amor sea nuestra obediencia, que ese lenguaje de amor tuyo sea llenado por medio de que hacemos las cosas correctas y nuestra voluntad se fortalece por medio de la obediencia, Señor Jesús. Sabemos que la obediencia no es algo opcional, es la forma de conocerte, es la forma de vivirte y es la forma de tenerte al lado, Señor Jesús. No queremos rechazar tu bendición esta noche. Queremos disfrutarla, queremos vivirla. Y para eso haremos sacrificios de obediencia, papá. En el nombre de Jesús bendigo esta noche. Bendigo a tu iglesia,
Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia en cualquier parte del mundo que se está reuniendo en esta noche, Señor. Bendecimos a tus discípulos que están siendo obedientes, que están siendo luz y que están llevando tu mensaje a lugares donde no ha sido conocido, Señor. Bendigo a cada misionero, Señor, que está dentro y fuera del país haciendo un trabajo impresionante para que seas conocido, Padre. Bendigo cada traducción bíblica, bendigo cada ministerio en cada parte del mundo, en el nombre de Jesús. Que podamos seguir expandiendo tu reino y que la gente pueda ser libre de la depresión, libre de la ansiedad, libre del dolor, porque te conoce a vos, Señor Jesús. Bendecimos esta noche y bendigo a tu iglesia, Familia Vida con Propósito, para que sea una iglesia madura, obediente y que crezcan los frutos del Espíritu, Señor. Que crezca en el dominio propio, en la mansedumbre, en la templanza, en la paciencia, en el amor, en todo, Señor, en la paz, en el gozo, papá. Bendecimos esta noche. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por estar aquí en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, gracias por esta noche. De verdad, que tengan una noche increíble. Que disfruten